Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a mostrar un poco cómo realizar algunos cálculos de huella de carbono utilizando el software OpenLCA. Eh, este software es gratuito, se puede descargar de forma gratuita de la página de, de Green Delta. Y en este caso vamos a trabajar estimando algunas huellas de carbono. También te permite calcular otras huellas ambientales, la huella hídrica, eh, eutrofización, acidificación y demás. Hoy vamos a hacer énfasis en huella de carbono y en lo que es un sistema, en este caso un sistema agropecuario que produce lana de oveja, carne de oveja, de ovinos y carne vacuna. Un predio modelo o un predio ejemplo vamos a usar de un predio agropecuario en Uruguay, que básicamente la mayor parte de las veces es mixto, o sea, tiene vacas y tiene ovejas y tiene varios subproductos, tanto carne como lana. Lo primero es ver más o menos cómo fue que modelamos el predio, ¿no? Creamos un producto que es un predio en Uruguay, eh, que le pusimos predio UI, que se llama predio UI y que está compuesto básicamente por animales, vacas, ovejas y también por una base pastoril, ¿no? De campo natural, pasturas naturales, digamos, nativas, campo natural mejorado, es decir, esas pasturas naturales, realizarle alguna mejora, alguna fertilización, alguna siembra de alguna semilla eh, en superficie. También praderas artificiales o verdeos anuales, como puede ser avena, ryegrass, y también un predio que suplementa con grano, tanto ovinos como bovinos, vacas y ovejas. Y como le decía, bueno, ese predio está compuesto tanto por vacas, ovejas, y acá tenemos las cantidades, ¿no? El predio son 1.250 hectáreas, 500 hectáreas de campo natural, 150 hectáreas de campo natural mejorado, 300 hectáreas de praderas artificiales y 300 hectáreas de verdeos. Y acá tenemos la carga de animales, 500 vacas de cría, 20 toros, 500 ovejas de cría, ovinos castrados, lo que serían carneros y corderos machos, 200, ovinos no lactantes, 150, de lo que es ovejas de refugo y borregas, carneros 10, bovinos no lactantes, que son vaquillonas y vacas de refugo, 250, bovinos castrados, lo que son novillos, terneros machos, 200. Esa es la carga animal y la carga, o sea, la base pastoril, cómo está compuesta la base pastoril, cuántas hectáreas de campo natural, de pradera, cuántas hectáreas para producir alimento. Y lo otro que también consideramos es el secuestro de carbono. Como entrada consideramos el secuestro de carbono tanto por el campo natural como por praderas y verdeos. Y en este caso nosotros usamos como un dato que entran por hectárea 100 kilos de carbono por hectárea año. Esto es carbono, no es CO2 equivalente, es carbono. Y esos 100 kilos que entran al sistema, al suelo, salen de la atmósfera y el suelo los fija en el perfil, lo multiplicamos por el número de hectáreas, 1250 por 100 kilos de carbono, ¿no? Eso es como una ganancia de carbono del sistema. Entonces, en el balance, este valor, todos van a emitir carbono a la atmósfera, ¿no? Y a contribuir a la emisión de gas efecto invernadero. Sin embargo, el secuestro de carbono es una forma de mitigar, de bajar esas emisiones, ¿no?
Los bovinos y los ovinos van a emitir metano, básicamente metano entérico, debido al alimento que comen, que son rumiantes. Metano entérico, metano emitido después por el estiércol, y también óxido nitroso, básicamente por la orina. La orina de estos animales tiene mucho nitrógeno, y ese nitrógeno, cuando los animales lo eliminan, después una parte se va a la atmósfera como óxido nitroso, y esto también lo está tomando en cuenta. Entonces, todas estas son emisiones menos el secuestro de carbono. Vamos un poco a ver esto mismo, pero desde el punto de vista de un diagrama de sistema. En este caso, acá lo que vemos es lo mismo, pero como un cuadrito, ¿no? Donde están todas las categorías de animales y las distintas áreas de base pastoril, praderas, campo natural, verdeos. Y dentro de cada uno de esos tenemos otros insumos, porque esto toma en cuenta toda la cadena de suministro, digamos, para poder generar ese insumo. Por ejemplo, acá nosotros tenemos 300 hectáreas, ¿no?, de pradera, pero bueno, para hacer esas 300 hectáreas de pradera se utilizó combustible, fertilizante, semilla, herbicidas, que entra el glifosato, 2,4-D, maquinaria, y detrás de eso, por ejemplo, de la siembra, hay otras actividades. Por ejemplo, la siembra toma en cuenta el combustible, producir ese tractor, producir esa maquinaria, también está considerado. Es decir, las emisiones por generar la maquinaria para nosotros sembrar esa pradera, ¿se entiende? Esto es una metodología de análisis ciclo de vida, es decir, toma en cuenta desde la cuna hasta la tumba, es decir, desde que se generaron los insumos, toda la cadena, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Esto es un ejemplo. Después podemos ir a, por ejemplo, suplemento. Acá nosotros en suplemento tenemos ración de oveja y de vaca. Nosotros entramos a la ración de los ovinos. Vemos que es una ración que tiene maíz, que tiene soja, que tiene trigo. Y nosotros podemos seguir abriendo esto, ¿no? Cómo se generó ese trigo, cómo se transportó, cuándo se guardó, toda la energía que para secarlo, drying of maize grain, para producir ese maíz, que muy probablemente se haya producido en un campo donde habría agricultura. Bueno, en el campo donde había agricultura también se fertilizó ese maíz, se cosechó, se transportó, se aplicó urea, se aplicaron herbicidas. Entonces está tomando en cuenta también las emisiones que se generaron en otro predio. ¿Se entiende? Eso es básicamente lo que te permite ver este diagrama. Básicamente ver todo lo que se considera en las emisiones que ya vamos a calcular. Entonces yo puedo seguir abriendo esto y esto se va a hacer cada vez más grande y me muestra la amplia cantidad de insumos y de procesos que hay detrás en esta base de datos, que es una base de datos también gratuita, que es Agribaliz, la penúltima versión, la 1.3, y que tiene toda esta información. Ahora vamos a los cálculos, ¿no? Yo acá lo que hago es calcular la huella de carbono por IPCC. IPCC lo que me hace es el método de evaluación de impacto. IPCC solamente calcula huella de carbono, pero yo puedo elegir el método de evaluación de impacto. Hay un montón y cada uno me va a estimar algo. Escasez de agua, salud humana, huella hídrica, acidificación, eutrofización, hay un montón. En este caso vamos a quedarnos con huella de carbono y vamos a hacer los cálculos, que ya los tengo acá armados. Esto es lo que me tira el programa, ¿no? Cuando yo le pido huella de carbono por IPCC.
Lo primero que me hace es como un resumen, contribuciones directas. Primero que me permite exportar a Excel, me permite guardar los resultados, pero lo primero es un resumen de los 5 puntos más importantes. Y acá en la gráfica en color rojo veo que las principales emisiones de mi predio es por las emisiones de metano y de óxido nitroso de las vacas de cría. La categoría de vaca de cría tiene la mayor participación o mayor contribución. Después los bovinos castrados, novillos, terneros, bovinos no lactantes, vaquillonas, terneras. Y después ya en el cuarto lugar entran las ovejas, ovejas de cría. Y acá, si ustedes lo ven, en color violeta, con un valor negativo, estas son emisiones, son valores positivos, ¿no? En esta gris entran todos los demás. Pero con un valor negativo, es decir, secuestrando carbono, poniendo carbono en el suelo y no en la atmósfera, está secuestro de carbono, ¿no? Ustedes ven que esto resta emisión a todos los demás procesos o insumos. En la pestaña árbol de contribuciones esto lo vemos más claramente. Primero ver acá que mi predio tiene un total de emisiones de 3.800.000 kilos de CO2 equivalente. Estos son kilos de CO2 equivalente. 3 millones, para ser más específico, 3.867.339 kilos de CO2 en el predio. Yo sabiendo las hectáreas de mi predio, ¿no? Que eran 1.250, yo pongo 3 millones 867.339 dividido en 1.250 me da que mi predio por hectárea emite 3.094 kilos, 3.094 kilos de CO2 equivalente por hectárea, ¿no? Que son estos 3 millones y pico de casi 4 millones de kilos de CO2 en el total del predio. Y después vamos viendo cuál es la contribución de las diferentes categorías o insumos. Vacas de cría, casi que el 47%, casi que la mitad de las emisiones por las vacas de cría. Claro, son 500 vacas de cría, ¿no? Bovinos castrados. Bueno, lo que veíamos hoy en la otra pestaña. Acá sí vemos que los verdeos, la contribución de los verdeos, que básicamente son avenas y raigrases, esas 300 hectáreas de verdeo me lleva a un 6, casi 7% de las emisiones. Y dentro del verde puedo ver cuáles son los insumos o actividades que más contribuyen. Acá vemos la urea, la semilla, el combustible, el fertilizante nitrogenado, la siembra, son principalmente los que más contribuyen en los verdeos, en las emisiones. Praderas es un poco menos porque eran menos hectáreas, en vez de 300 eran bastante menos. Acá lo que vemos son, no, eran 300 hectáreas de pradera también, pero la diferencia que las praderas, los verdeos son anuales, te duran un año, entonces todas las emisiones de ese año, por ejemplo de siembra, fertilización y demás, son de un año. Las praderas como generalmente duran 3-4 años, la siembra, todos los insumos que se utilizan a la siembra o solamente una vez se dividen entre 3 o 4 años. Entonces las emisiones son menores. Por ejemplo, yo utilizo, no sé, 100 kilos de semilla cuando siembro, pero esos 100 kilos de semilla me van a servir para los 4 años, ¿no? Entonces, en realidad, la emisión se carga a 25 kilos. ¿Se entiende? Esto es lo que sucede con las praderas, que a lo que son tienen mayor durabilidad que los verdeos, a igual cantidad de área, las emisiones son menores. Pero vemos básicamente que la mayor contribución es por el fertilizante, el combustible y demás. Y en menor medida, bueno, toros, lo que son toros, carneros,
esos tienen menor contribución. Campo natural, porque los insumos que se utilizan en el campo natural son mucho menos. Campo natural mejorado también. Y bueno, y con valor negativo, esto es lo que le quería mostrar, con valor negativo, es decir, con secuestro de carbono, y no es emisión, sino que secuestro, lo que nosotros podemos fijar de carbono desde la atmósfera al suelo, que es un 3%. Del total de las emisiones, un 3% lo podemos fijar. Esto a modo de ejemplo, ¿no? Pusimos que entraban 100 kilos de carbono por hectárea año. Otra forma de ver estos resultados es mediante un diagrama. Analizar estos resultados así nos permite ver no solamente el número total, saber que yo emito casi 4 millones de kilos de CO2, que son unos 3.000 kilos por hectárea, no me sirve de mucho si yo no sé de qué categorías o de qué insumos provienen. Entonces yo sé que las vacas de cría son las que mayor contribuyen a las emisiones, ¿no? Sé que del área que yo genero pasturas o alimentos, los verdeos son los que tienen mayor contribución. Entonces, y sé que de los verdeos la urea es la que mayor contribuye a las emisiones. Entonces yo, ajustando un poco la fertilización de nitrógeno en los verdeos, no fertilizando por fertilizar, por ejemplo, sino fertilizando en la dosis justa, en el momento justo, yo puedo bajar un poco las emisiones. Entonces, esta forma de analizar es la más viable, o sea, no solamente saber el número en general, sino cómo se compone ese número. Y como les decía, otra forma es verlo en el diagrama de Sankey, que es básicamente lo mismo que veíamos en la tabla, pero en forma de diagrama. Acá nosotros tenemos el predio y nosotros nos alejamos de acá y vemos todos los insumos o los procesos o las categorías que hay detrás, ¿no? Y con línea, cuanto mayor ancho es la línea, es que ese proceso o insumo o categoría contribuye en mayor medida a las emisiones totales. Nosotros acá vemos las emisiones totales del predio, que casi llega a 4 millones, es el 100%. Seguimos la línea amarilla gruesa y vemos que, bueno, 47% es por la vaca de cría. Y en menor medida son los demás. Cabe la línea más fina, que son los verdeos. Y sin embargo podemos ver de los verdeos cómo se disgrega o cómo se separa cada uno. Acá tenemos verdeos, tenemos la urea, tenemos la siembra, la producción de semilla, que también importa mucho en lo que son las praderas, también la aplicación, no solamente es el producto, sino también la aplicación del fertilizante, la aplicación del herbicida también juega un papel importante en el total de las emisiones, y eso también lo podemos analizar en este diagrama, que lo tengo que achicar para ver todo lo amplio que es en cuadros y líneas. Bueno, básicamente era mostrarles esto, mostrarles un poquito de este software, que es bastante completo, amplio, y que esto es muy poquito. Acá mostramos muy poco de todo lo que se puede hacer en este tipo de software y de base de datos. Se puede calcular muchísimo más cosas. Pero esto básicamente como un resumen para que ustedes vean más o menos cómo se trabaja utilizando este tipo de programas. Muchas gracias.